Muchísimas gracias, Marcelo Perretta, muchísimas gracias. Ha sido muy ilustrativa la conferencia de los orígenes y hasta el día de hoy del Estado de la Nación Argentina. ¿Quisieran hacer algunas preguntas? Señor Viola. Siempre es interesante la experiencia de otro país y es inevitable para nosotros hacer ciertas comparaciones con la experiencia que tenemos en Perú. Lo último que había mencionado en su exposición era sobre las elecciones primarias que hubo este mes y yo tenía una pregunta específica sobre eso, pero dos datos adicionales para que pueda por favor complementar y entender mejor la composición del Parlamento argentino. Se hablaba, porque nosotros conocemos a nivel de noticias lo que salió de las elecciones primarias de este mes, de los porcentajes que tenían cada partido. Entiendo que finalmente el partido de la coalición de la expresidenta Cristina Fernández perdió por decimales. ¿Eso determina algo, esa diferencia porcentual entre los partidos para la elección de octubre? Esa es la primera pregunta. Y las otras estaban con respecto a una mención que usted hizo sobre el número de congresistas que tenía cada provincia. Acá el Parlamento se entiende más bien por bancadas, porque Lima Metropolitana tiene 36 parlamentarios y hay regiones que tienen 2 parlamentarios. Pero al final las decisiones en el Congreso se toman más que por representaciones regionales, por bancadas partidarias. Y si en Argentina eso es diferente. Finalmente, hay un tema que acá se debate mucho, que es el tema cuando un congresista renuncia o es retirado de su partido, ya siendo elegido congresista, puede conformar una nueva bancada, puede cambiarse a otro partido. ¿Cómo es ese tema en Argentina? Bueno, perfecto. En tanto a la primera pregunta, no influye. No influye porque esto podemos decir que es como un sondeo para ver primero quién puede participar. Obviamente, tanto el partido de la expresidenta pasó el 1,5, por lo tanto puede participar. Y en octubre no quiere decir que salga segunda o primera, sino que está abierto eso todavía. Esto es más que nada para ver justamente quiénes pueden participar, cuánta fuerza de voto van a tener estos candidatos, y ahí se verá en las generales. Así que es muy abierto el tema. Esta elección no los hace ya senadores, porque después tal vez el partido que salió segundo en el Senado, recordemos que en el Senado son 3 senadores, el partido que gane va a poner 2 senadores, el que sale segundo va a poner 1. Si se mantiene así, el partido de la expresidenta Kirchner, ella entraría como tercera senadora. Y el partido de Cambiemos, de la coalición del gobierno del presidente Macri, pondría 2 senadores. Ahora bien, hay otros candidatos, por lo tanto, no sabemos si pueden llegar a pasar al que salió segundo, al partido que salió segundo, y ellos van a ser los que pongan al tercer senador. O mismo los que salieron primeros puedan salir segundo en la de octubre. O sea, queda muy abierto, pero es más que nada para ver cuánto poder tiene cada uno, y obviamente a partir de ahora ya están haciendo campaña nuevamente hasta octubre, para poder o mejorar esos datos o mantenerlos. Con respecto a la segunda pregunta, hay bloques parlamentarios que serían las bancadas. La idea obviamente es que cada bloque tenga su postura. O sea, recordemos que Argentina históricamente ha tenido 2 partidos fuertes, 2 partidos que en el siglo XX han sido, podemos decir, tradicionales, que de esos partidos en la crisis del 2001 salieron varios pequeños partidos porque no pudieron mantener la unidad, que fue el Partido Justicialista, creado por el general Juan Domingo Perón, y la Unión Cívica Radical, creado por Leandro Alem a fines de 1800. Fue el primer partido político tradicional que tuvo Argentina. Actualmente el Partido Radical está dentro de la coalición del gobierno de este grupo llamado Cambiemos del presidente Macri. Entonces hay
una bancada, podemos decir, que es este grupo Cambiemos, que está conformado por varios partidos, pero todos tratan de votar lo mismo. Lo mismo con el justicialismo, que está dividido en partes, pero todavía mantiene un buen porcentaje hasta que se renueve ahora en octubre este tercio de la Cámara de Senadores y la mitad de la Cámara de Diputados. Así que sí, las bancadas, la idea es que voten en línea, pero no es garantía tampoco. Muchas veces los gobernadores pueden, como dijimos, tener una influencia importante a sus legisladores, porque pueden ser leyes que beneficien a esa provincia, entonces les van a decir que les gustaría que vote tal cosa. Y con respecto a la tercera pregunta, que era... Sobre el transfugismo que quedaba acá, si un parlamentario... Sí, exactamente. Bueno, ha pasado. Recuerdo legisladores en otros tiempos que fueron electos por un partido y apenas asumieron, renunciaron al partido y formaron su propia bancada. Eso es permitido. Está permitido, exactamente. Y pasa, sigue pasando todavía porque no se ponen de acuerdo muchas veces y bueno, se forman distintos bloques y que eso no lo he visto aquí en Perú y creo que no está permitido, pues necesitan 5 personas para formar una bancada. Allá están los llamados monobloques. Un senador tiene su propio bloque y él es su bloque. Así que ahí ven que eso también es el problema de lo que puede pasar cuando se separan de un partido grande. Sí. ¿Quién más? Pedro Morales, ¿no? Bueno, si renuncia, ya no es más senador o diputado, por lo tanto es lógico que va a asumir el suplente. Claro, puede renunciar, pero ya queda fuera del Parlamento, ya no es más ni senador ni diputado. El suplente va a tomar, y ha pasado, por ejemplo, ha pasado que, la actual vicepresidenta renunció a su cargo para poder dedicarse al cargo de vicepresidenta de la Nación, o sea, para el tema... Claro, pueden renunciar al cargo de legislador. Y obviamente el segundo va a asumir, o sea, el suplente. No es lo mismo que renuncie al partido, al bloque parlamentario, ahí continúa siendo legislador y puede formar su propio bloque. Eso es distinto ya. Obviamente está siempre la idea de que la bancada es del partido, pero no siempre se cumple eso. Señor Saba. Claro, bueno, en esa época era algo más común en sí, ahora ya es más que nada el partido el que tiene el dinero para poder financiar tanto las campañas como sustentar a estas personas, o sea, los candidatos. Lo otro ya quedó un poco más como tradición, pero no se tocó por ser una de las bases de la Constitución. Claro, bueno, justamente, pero ahora está tomado más que nada por los partidos, que son los que sustentan a los candidatos. Bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, para terminar, yo quisiera ir un poco más atrás, no quedarme en lo último, ser un poco en lo primero, históricamente hablando, cronológicamente hablando. Claro, la Argentina fue parte del Virreinato del Perú durante 250 años y aproximadamente 50 años como virreinato autónomo, digamos, con Pedro de Ceballos, que fue el primer virrey de Ceballos con C, Sí. el que fue el primer virrey
La Plata, del ministro de La Plata, ¿no? Pero, y claro, lo que no siempre se dice es que gracias a la invasión napoleónica de la península ibérica, que en realidad más que a España iban a Portugal, porque el Portugal era más aliado de Inglaterra que España, por supuesto, se quedaron en España, hubo una gran resistencia y debido a eso surgen los movimientos independistas en toda América Latina, que en realidad lo que querían era recuperar la soberanía para ellos, ya que el rey estaba preso y había un rey usurpador que era José Bonaparte. Pero en realidad eran revoluciones no exactamente independentistas, no eran revoluciones reclamando una soberanía, pero siempre siendo todos fieles, totalmente fieles a Fernando VII. Eran el deseado, ¿no? Le decían el deseado a Fernando VII, que cuando llegó nadie deseó que hubiese llegado tan rápido, ¿no? Cuando regresó de su prisión en Bayona. Pero en realidad la pregunta es la siguiente: Argentina o las Provincias Unidas de Sudamérica, como lo llamaron, recién logra unificarse a partir de 1861, cuando Bartolomé Mitre vence a Urquiza en Pavón. Entonces la Constitución es de 1953, que hasta ahora dura, con algunas enmiendas. Pero Roca o Rosas gobernó 25 años, casi 23, 25 años, 24 años, sin ser presidente, desde su hegemonía, digamos, desde Buenos Aires. Urquiza se pronuncia contra Rosas, después viene Mitre, viene Sarmiento, viene Avellaneda, en fin, viene Julio Roca. En ese siglo XIX de formación del Estado argentino, cuya formación es lenta y a veces dura, pero que finalmente se logra como un Estado federal que en realidad, más que federal, acaba siendo unitario. Federal en teoría, pero en la práctica vemos que es un Estado unitario, con la hegemonía y el peso inmenso de Buenos Aires. ¿Cuál es el personaje más importante de estos o de otros que no pueda mencionar, que me olvide mencionar, que tienen mayor importancia en esa transición argentina de la democracia y del Estado argentino? Bueno, como bien se dijo, Bartolomé Mitre es el que logra ya consolidar al país, tanto así que Argentina podemos decir que se consolida como país antes que Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos, con todas las guerras civiles entre norteamericanos, terminan después de 1870 en unificar el país como tal. Ni siquiera en la época de Lincoln todavía estaban unificados. En ese sentido, Argentina tuvo un fin destacado donde cada personalidad que llega al poder empieza a poner lo suyo. Bartolomé Mitre siendo este primer presidente, Roca siendo el primer presidente ya con más territorio. Recordemos que Roca va a ser la llamada conquista del desierto, que en realidad no era un desierto, porque era cuando avanza hacia la Patagonia, que estaban todas las comunidades nativas, y logra conquistar hasta la Patagonia todo el territorio que estaba también siendo reclamado por Chile, porque recordemos que Chile, 10 años antes a esta campaña argentina, estaba fomentando la llamada campaña de la Araucanía, donde también tratan de avanzar por el lado chileno y después ya estaban con miras de cruzar la cordillera y tomar ese territorio. Por lo tanto, Argentina logra hacerlo a partir de 1878-79. ¿Y qué pasaba en esta región en esa época? La Guerra del Pacífico. O sea, fue el momento justo para avanzar hacia el sur, porque Chile no podía tener un conflicto con Argentina en el sur, porque sabían que estaban entretenidos en el norte, y por eso Argentina tampoco logra entrar en
en esta guerra, que en sí se reúne el canciller de Argentina, que era Montes de Oca, con Balmaceda, que era el embajador chileno en Buenos Aires, quien luego va a ser presidente de Chile y se va a terminar matando, o sea, se termina suicidando en la legación, que era la embajada argentina en Santiago, porque lo quería matar el ejército del Congreso, justamente. Era muy extraña la situación de Chile en esa época, porque era el ejército del Congreso contra el ejército nacional, podemos decir, del Ejecutivo. Y ahí es donde en esta charla se ponen las cartas sobre la mesa, donde se dice que Argentina no veía con buenos ojos los tratos, las negociaciones entre Chile y el Brasil, y Argentina le decía, y Chile les decía que no les gustaba que justamente se reunieran con los embajadores de Perú y Bolivia. Y ahí es donde se logra, y esto habría que decírselo al gobierno de Chile en sí, se logra que Chile renuncie a pelear por la Patagonia, por eso se hace esta campaña hacia el sur, y Argentina no entraba en la Guerra del Pacífico. Y a partir de ahí podemos decir que, esto siempre hablando fines de 1800, siglo XX hay figuras muy destacadas que, como la de Roque Sáenz Peña, con lo del voto, Juan Domingo Perón con los derechos del trabajador, que hace la llamada Constitución justicialista en el año 49, que luego las dictaduras la van a eliminar, y sigue habiendo enmiendas, reformas de las constituciones, pero tanto así que en la Constitución argentina, cuando uno lee al principio, dice: Constitución de la Nación Argentina, sancionada por el Congreso General Constituyente el 1 de mayo de 1853, reformada y concordada por la Convención Nacional ad hoc el 25 de septiembre de 1860 y con las reformas de las convenciones de 1866, 1898, 1957 y 1994. La del 49 no está, porque la borraron del mapa, pero en esa Constitución es donde aparecen, que después se toman, pero no le dan el mérito a esa Constitución del 49. Los derechos de los trabajadores, donde están las 8 horas de trabajo, donde están las vacaciones pagas, donde están los salarios, en sí, las mejoras de los salarios, los derechos del niño, entre otras cosas interesantes. Los derechos de la mujer, el voto femenino, muchas cosas que el gobierno de Perón implementó y fue fundamental hasta el día de hoy, en sí se mantiene. Que también muchas de las cosas se tomaban de personalidades que no fueron presidentes, como por ejemplo Alfredo Palacios. Palacios, un gran orador, legislador, que fue diputado, el primer diputado socialista de toda América, en 1904, quien se va a destacar en el Poder Legislativo y va a tratar de implementar estas leyes que luego logra plasmarlas Perón mucho tiempo después, pero en la época de Palacios, al principio, pues después también va a ser paralelo al gobierno de Perón, era muy difícil lograr que los conservadores aceptaran estas ideas nuevas. Leandro Alem, que también va a ser legislador, fundador de la Unión Cívica Radical, a fines de 1800. También podemos ver a Hipólito Yrigoyen, primer presidente electo con la ley Sáenz Peña del voto secreto universal y obligatorio. Ya no era puesto a dedo el presidente, sino que la población se pronunció, y con la Unión Cívica Radical él va a ser el primer presidente, que va a tener 2 presidencias, y en la segunda le van a hacer el primer golpe de Estado que tiene Argentina, en 1930. Posteriormente siempre había estadistas, pero estas son personalidades muy conocidas, muy destacadas mismo en la educación, en Domingo Faustino Sarmiento, con la educación pública, también hablando, siendo el segundo presidente luego de Bartolomé Mitre, y Avellaneda, que va a fomentar los ferrocarriles, toda la conexión de ese territorio que todavía era complicado transitar en sí. Y como siempre había un comercio bastante importante y con inversiones inglesas. Aunque sea paradójico, siempre las inversiones de Gran Bretaña estaban presentes. Y esto hizo hacer que Argentina se consolide como un país que aspiraba a ser potencia. Estuvo entre los 5 países potencia del mundo, podemos decir.
Y después, posguerra, también fue el llamado granero del mundo, donde alimentó a las potencias en crisis, como por ejemplo España, la España en sí de Franco, después de la Guerra Civil Española. Argentina envió cargamentos de comida para que el pueblo español no se muriera. Y trataron de unir y hacer de intermediarios para que esa España pudiera salir adelante. Y mismo en la gira europea, o sea, más allá de España, se fue a Italia, se fue a distintos países de Europa para poder consolidar esta paz mundial en sí. Y siempre Argentina mantuvo su neutralidad en las guerras. A pesar de que en la Segunda Guerra Mundial, ya cuando estaba terminando, ahí le declaramos la guerra a Japón, pero para quedar del lado de los vencedores. Pero ahí siempre la posición de neutralidad en la Primera Guerra y en la Segunda también podemos decir que en su gran mayoría se destacaba por tradición. Así que bueno, hay varias personalidades. Bien, no, muchas gracias. Simplemente para destacar lo último que he dicho, que me ha interesado mucho, el tema de la Patagonia, en los límites entre Chile y Argentina, que al decirlo Marcelo Perretta, evidentemente nos ilustra muchísimo. Es decir, la Guerra del Pacífico sirvió un poco para consolidar o definir para Argentina el tema de la Patagonia. La Patagonia originalmente o teóricamente pertenecía a la Capitanía General de Chile, que era a su vez perteneciente al Virreinato del Perú, pero que debido a este muro inmenso de la cordillera no había sido ocupada nunca por Chile, y por lo tanto había una pretensión simplemente teórica, pero no práctica, y a partir de la conquista del desierto, como llaman los argentinos, evidentemente lograron incorporarla, y luego el Tratado de Límites entre Chile y Argentina desde 1881 con Julio Arroca, ¿no?, que empezó a gobernar en el año 1880. Ahora, también Argentina tenía problemas limítrofes con Bolivia, ¿no?, en Tarija, ¿no? Y eso también fue una de las causas por las cuales no se pudo firmar este tratado defensivo de 1873. Y también otro problema que pudo haber contribuido a la no firma de este tratado es la posición del Perú en defensa de Paraguay contra la Triple Alianza, que es algo que se conoce poco. Claro, a pesar de que Argentina fue relativamente, digamos, condescendiente o generosa con Paraguay, Brasil fue mucho más duro con Paraguay, por supuesto, pero sin embargo la posición del Perú fue a favor de Paraguay, en contra de la Triple Alianza, y esto fue en 1862, 63 aproximadamente. Agrego una sí, cosita. Sí, bueno, es muy interesante, la verdad, el tema. La guerra de la Triple Alianza fue en la época del presidente Bartolomé Mitre, justamente, que es muy curioso, porque a pesar que antes Mitre se estaban matando en el campo de batalla con las tropas de Urquiza, Urquiza luego va a ser quien venda las armas y apoye a Mitre en esta guerra bastante indeseada en sí por la población argentina, pero muy deseada por los gobiernos, tanto del Uruguay, que era un gobierno que había llegado a través de un golpe de Estado, y del gobierno del Imperio del Brasil, que todavía seguía como imperio y con sus intereses territoriales. Recordemos que Brasil, a pesar de que del antiguo tratado, podemos decir papal, que dividía el mundo, al final Brasil, que le tocaba un poquito, terminó siendo un monstruo. Pero lo interesante de esto también es que en esta guerra de la Triple Alianza, el golpe de Estado que se había generado en la República Oriental del Uruguay va a traer el conflicto con Paraguay, que era el país más industrializado en sí de Sudamérica en ese momento. Tenía desde fábrica de barcos, tenía grandes industrias, tenía educación pública. La verdad era un ejemplo a seguir en sí el Paraguay. Esto mucho no le gustaba a los vecinos, y Paraguay, al ver que en Uruguay, que tenía un gobierno aliado, ese gobierno aliado es derrocado por este golpe de Estado, estaban los blancos y los colorados matándose, Paraguay quiere mandar su apoyo al gobierno uruguayo. Claro, no son limítrofes, tenía que pasar por territorio argentino.
Bueno, el territorio, o sea, el gobierno argentino le denega esto, o sea, no los deja pasar, pero sí deja pasar a las tropas uruguayas contra Paraguay. Por lo tanto, Paraguay, ¿qué puede hacer? Declararle la guerra a Argentina, y esta fue la excusa perfecta para que Argentina entre en la guerra y Brasil también entró. O sea, eran 3 países contra 1. ¿Cuál fue el resultado de esto? Paraguay fue arrasado, mataron a la población masculina mayor, y bueno, destruyeron todas estas ventajas que había. Por lo tanto, nunca se pudieron en sí recuperar de... Sí. Bueno, eso es muy largo, ¿no? Se ha remontado, Perreta, hasta el Tratado de Tordesillas de 1494, exactamente, la época, el Tratado de Tordesillas. Tordesillas es famoso por el tratado que dividió el mundo entre dos, entre Portugal y España, pero también es recordado por algunas damas románticas del universo, porque en Tordesillas estuvo encerrada 44 años Juana la Loca, que se volvió loca de amor, porque amaba mucho a su marido y no lo quiso enterrar, lo paseó en cadáver por toda España durante 2 años. Así que por ambas cosas he conocido. Pero para terminar, la guerra bueno, Paraguay, sí, bueno, el tema era de la navegación también sobre el río Uruguay y el río Paraná, ¿no? Pero Argentina aportó 4.000 hombres a la guerra, no era mucho. Uruguay aportó solamente 1.000 y el resto lo puso Brasil, que fue el más empeñado en la guerra porque era el más interesado en neutralizar y destruir a Paraguay. Pero Paraguay tenía en ese momento un ejército de 70.000 hombres, el ejército más grande probablemente de América en ese momento, con el general Solano López, que era el gobernante, casado con una stripteasera de París, ¿no? Bueno, eso es otro tema. Y Solano López le declara la guerra a Brasil, Argentina y Uruguay. Por eso es que en Uruguay hoy día, en Paraguay hoy día, que es un país que perdió la mitad de su territorio y la mitad de su población masculina en su momento, no lleva ningún tipo de resentimiento hacia los países que los derrotaron ampliamente, sino hay una relación muy cordial, que no es la relación que existe, por ejemplo, tan cordial y tan feliz como puede haber entre Chile y Perú, debido principalmente a que no fue el país agresor Paraguay y que perdió. En el caso de la Guerra del Pacífico, el país agresor es el que ganó. Acá el país agresor es el que perdió. Y eso evidentemente ha condicionado un poco el transcurso de la historia. Bueno, muchísimas gracias a Marcelo Perreta, que ha sido muy provechosa la conferencia el día de hoy y nos llevamos muchas buenas ideas y datos de lo que él nos ha dicho el día de hoy. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, señor congresista. Ahí hay un presente, hay intercambio de presentes. Bueno, esta constitución tan pequeñita se parece a la de Maduro. Me refiero por su tamaño solamente, por su tamaño nada más, por si acaso. Y también quiero dar un certificado al... Muchas gracias. Bien, una publicación. Sí. Muchas gracias. Bien, señoras, señores, a nombre del señor congresista Víctor Andrés García Belaunde, gracias a todos ustedes los presentes y damos, como ya lo ha indicado el señor congresista, por concluida esta presentación con esta conferencia magistral a cargo del señor Marcelo Javier Perreta. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Era la conferencia que se brindó en el anfiteatro José Abelardo Quiñones a cargo del Marcelo Perreta, asesor de la Dirección de Asuntos Globales del Senado argentino, contándonos un poco de la historia de ese país, su constitución y poder legislativo. Continúen con la programación de Congreso Televisión.